Esta es mi Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible. Y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será igual, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Bien, mis amados hermanos, como dijimos, estamos en una serie titulada Nuestra nueva identidad en Cristo, y hoy vamos a entrar a nuestra lección número 24. Vamos a estar entrando a esta lección. Son 24 semanas que venimos hablando acerca de la importancia de lo que es la identidad en la persona, porque la identidad da el destino de la persona, pero a la vez también nos hemos enfocado en hablar lo que es la nueva criatura. Y hemos visto a través de la palabra de Dios que la nueva criatura es una criatura primeramente que nunca antes jamás había existido. Es una criatura que aún no conoces. Todavía no te conoces a la antigua criatura de cómo era, pero la nueva criatura solo lo conoceremos a través de la palabra de Dios. También dijimos que la nueva criatura era una criatura justa y santa. También dijimos que la nueva criatura es una criatura que es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Dijimos que la nueva criatura también era la luz del mundo, aquella persona que Dios ha venido a su vida. Ahora esta persona puede alumbrar, trae luz para las demás personas. También dijimos que la nueva criatura era una embajadora de Cristo, un embajador de Cristo, como sus representantes de Dios aquí en la tierra. También mencionamos que la nueva criatura es un hijo bendecido, puesto que Dios dice su palabra que nos ha bendecido con toda bendición espiritual y estamos llenos y completos, como dice la palabra. También dijimos que la nueva criatura es un ministro de la reconciliación, porque nuestra tarea es completamente reconciliar, no es condenar, no es mandar a alguien al infierno, sino más bien es restaurar, reconciliar vidas. Esa es nuestra tarea. Y también dijimos que la nueva criatura es una criatura que es de Dios. Él nos ha dado pertenencia y le pertenecemos a Él. Hemos entrado a un nuevo punto, que es que la nueva criatura somos discípulos y somos hacedores de discípulos. Vamos por favor a Mateo 28. La palabra de Dios misma hace una declaración que Jesús hizo a sus discípulos, y por ende esa declaración conlleva a que se le ha dado una función al creyente, y por ende al recibir esta función es que nos hace a nosotros, nos da un título, nos da una identidad. Y dice la Escritura en Mateo capítulo 28, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí podemos ver que Dios nos ha dado un mandato. Cristo Jesús, antes de ascender al cielo, dijo: vayan y haced discípulos. La tarea que nos ha encargado, la función que nos ha dado es de hacer discípulos. Y hacer discípulos tiene que ver con discipular personas. Y discipular personas tiene que ver con que uno mismo sea un buen discípulo. Nunca seré un buen discipulador si yo no soy un buen discípulo. Nunca podré discipular personas si yo mismo no he recibido el discipulado, si yo mismo no he sido discipulado por alguien. Por eso es importante el discipulado. Y Jesús dijo: vayan y hagan discípulos, y dice: enseñándoles a que guarden todas las cosas que Él nos ha enseñado. Por ende, a través de este versículo hemos podido decir de que somos discipuladores, somos discípulos y hacedores de discípulos. Nuevamente, somos discípulos y hacedores de discípulos. Dile a la persona que está a tu lado, dile: somos discípulos y hacedores de discípulos.
Y nosotros vimos una de las primeras características de un discípulo. Y vimos la semana pasada una característica, no hemos visto varias, que tengo varias características. Y la primera característica que tiene un discípulo es que todo discípulo de Jesús permanece en la palabra de Dios. Así que vamos a la palabra de Dios para ver lo que dice la Escritura. Y por favor vamos a Juan capítulo 8, el libro de San Juan capítulo 8. Habíamos hablado un poco de esta característica del discípulo y a la vez habíamos visto las razones por la cual es esta característica. Juan capítulo 8, versículo 31, dice la Escritura lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, dice, si vosotros permaneciereis, dice, en mi palabra, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres, mis discípulos, y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, una característica de un discípulo de Jesús es que el discípulo continuamente permanece en la palabra. Como dije antes, Jesús dio una tarea: vayan y hagan discípulos. Y Jesús les dijo esto porque sus discípulos, los que estuvieron con él, fueron discipulados por Jesús mismo. Ellos pasaron 3 años con Jesús. Y si pudiéramos nosotros ver cuánto tiempo pasaron los discípulos con Jesús, ustedes se van a quedar sorprendidos, porque cada día Jesús estuvo con sus discípulos, no 1 hora diaria. Jesús estuvo con ellos discipulándoles más de 10 horas diarias, multiplicada por 365 días. Estamos hablando que Jesús discipuló 3,650 horas al año. Por 3 años estamos hablando casi de 10,000 horas de discipulado. ¿Y cuántas horas de discipulado nosotros tenemos? 1 hora a la semana. Que al año vendrían a ser ¿cuántas horas? 52 horas de discipulado. Si es que no fallamos, por supuesto, o si es que no hay un evento fortuito o algo que pueda impedir que se pueda realizar el discipulado. Y Jesús, por la misma razón de haber discipulado a sus discípulos, porque les dio todo un discipulado, les dio doctrina, les dio mucha información, Él les dice a ellos: vayan y hagan discípulos, porque como han sido buenos discípulos, ahora les toca discipular personas. Y eso es lo que tú y yo somos discípulos y hacemos discípulos de Cristo, no nuestros discípulos, discípulos de Cristo. Y dijimos que los discípulos de Jesús han entendido el qué significa permanecer en la palabra y por qué mantenemos o permanecemos en la palabra. Dijimos una de las cosas, que el permanecer en la palabra nos hace libres. ¿Libres de qué? Libres de la ignorancia. ¿Cuántos saben que la ignorancia trae destrucción? La ignorancia trae esclavitud. La ignorancia es en realidad oscuridad en tu vida. Yo, por ejemplo, soy ignorante en mecánica. Yo no sé nada de carros en cuanto a cómo arreglar un carro. No sé nada, estoy cero. Soy ignorante, estoy en oscuridad. No tengo luz, no sé nada, pero hay quienes sí saben. Hay quienes sí saben cómo escoger un carro, hay quienes sí saben qué hacer algo. Cada uno de nosotros somos, y voy a hacer el término, personas que no conocemos muchas áreas y desconocemos esas áreas. Por ende, estamos esclavos a la falta de conocimiento y esclavos a poder nosotros fracasar por no conocer esas áreas. Y por eso la Biblia dice: si permanecéis en mi palabra, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Dijimos la semana pasada que muchas veces nosotros estamos esclavizados a muchas cosas, a muchos conceptos, a muchos argumentos, a muchas formas de pensar que lo adquirimos, escúcheme bien, en nuestro caminar diario sin Cristo. Porque todos nosotros, cuando éramos niños, todos creíamos en Dios. Nadie puede decirme aquí que no creía en Dios.
Es más, hasta los ateos, cuando eran niños, creían en Dios. No existe un niño que diga que no ha creído en Dios. Todos los niños creen en Dios. Solo que dejan de creer en Dios conforme van viviendo experiencias en su diario vivir. Conforme no encuentran respuestas a sus preguntas continuamente, entonces se mantienen en la oscuridad. Son esclavos de un pensamiento. Son esclavos de esa falta de información. Y caminan en oscuridad. Pero cuando conocemos la verdad, dice la Biblia, y esa verdad nos va a hacer libres. ¿Cuántos saben que el cristianismo no tiene nada que ver con religión? ¿Amén? ¿Se dan cuenta? Pero antes, cuando nos hablaban de Cristo, nos hablaban de la Biblia, que decían, no, yo no me cambio de religión. Porque pensábamos, porque ese pensamiento nos mantenía esclavos a no conocer la verdad. Y ese pensamiento nos impedía conocer la verdad y nos impedía caminar en luz, nos impedía caminar en la verdad. Por ende, cuando conocemos la verdad nos hace libres de esa idea de creer de que porque ahora soy cristiano, porque ahora voy a la iglesia, porque ahora leo mi Biblia, me he metido a la religión. Cuando no es así. El cristianismo no es una religión. El cristianismo, el verdadero cristianismo, es un estilo de vida diferente y sus principios están basados en este maravilloso libro. En cambio, la religión no está basada en este libro, aunque usan este libro para crear una religión. Porque religión es conjunto de normas que trata de buscar que la persona tenga una conducta diferente. Es un conjunto de normas que rige y que trata de conducir la conducta de una persona. Pero nosotros no vivimos y no tenemos una religión. Nosotros tenemos un estilo de vida completamente diferente a las demás personas. Porque hemos conocido la verdad. Y al conocer la verdad cambiamos nuestra perspectiva de que lo que estamos viviendo no es una religión, sino es un estilo de vida diferente. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que está a tu lado, vivimos un estilo de vida completamente diferente y no vivimos una religión. Dile. También dijimos que el discípulo, por permanecer en la palabra, porque continuamente se va haciendo libre de varias cosas, va rompiendo ataduras, va rompiendo esquemas que han sido formados de pequeños o en el transcurso de su diario vivir. Entonces la Biblia nos hace libres, pero también dijimos que la palabra de Dios, por permanecer en la palabra de Dios, produce vida en nosotros. Porque hay áreas que han sido muertas, hay áreas que han matado la gente misma o nuestros padres o las personas cercanas a nosotros han matado muchas cosas en nosotros. Hemos matado sueños o han matado nuestros sueños, han matado muchas veces nuestras ilusiones o cosas por el estilo, pero cuando llega la palabra de Dios a nuestra vida o por permanecer en la palabra, entonces esas cosas comienzan a recobrar y a crear la esperanza en nosotros. Volvemos a creer, volvemos a ser gente que comienza a creer en cosas que antes creíamos, pero por ciertas circunstancias dejamos de creerlas. Así es que la Biblia no solamente nos dice estas cosas, sino también todo discípulo que permanece en la palabra, porque esta es la razón de permanecer en la palabra. Número 1, permanecer en la palabra te hace libre. Número 2, permanecer en la palabra te va a dar vida, porque la palabra es vida y produce vida. Número 3, la palabra de Dios es poder de Dios. ¿Cuántos saben que la palabra es poder de Dios? Ahora, quiero compartirte algo en cuanto a esto y puedas entender por qué decimos que la palabra de Dios es el poder de Dios. Vamos a Hebreos, por favor, capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice así. Aunque todos conocemos este versículo, fue muy conocido y lo usamos demasiado, dice la Escritura en Hebreos 4:12, dice, todos en Hebreos 4:12, por favor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Voy a ir a la primera frase de este versículo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. De acuerdo a nuestra versión Reina Valera, solo encontramos esta expresión, pero hay otras versiones que pueden darnos mayor luz. Por ejemplo, la Biblia del lenguaje sencillo, dice así: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Por eso dijimos antes que la palabra de Dios es vida, porque Jesús mismo dijo que mis palabras son espíritu y son vida. La Biblia, amados hermanos, es el único libro, escúcheme bien, la Biblia es el único libro que produce vida en la vida de las personas. Uno lee libros, uno puede leer muchos libros motivacionales o muchos libros de liderazgo, pero ellas no producen vida en la persona, solo traen conocimiento nada más. Pero el único libro que produce vida en tu vida es la Biblia, la palabra de Dios. Por eso dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, tiene poder y tiene vida. Otra versión de castellano antiguo dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Pero me encanta la versión que tiene la versión Dios habla hoy. Dice, la palabra de Dios tiene vida y tiene poder. Por eso, cada vez que nosotros guardamos la palabra en nuestra vida, ella va a producir algo en nosotros. Por eso los discípulos siempre somos personas que hemos entendido que el permanecer en la palabra me va a traer a mí que rompa las cadenas de esclavitud, va a producir vida y voy a experimentar el poder de Dios en mi vida. Cada discípulo ha entendido esto. Por eso somos discípulos, permanecemos continuamente en la palabra, porque el permanecer en la palabra produce estas cosas en tu vida. Dile a la persona que está a tu lado, somos discípulos de Jesús, dile. Somos quienes permanecemos en la palabra. Por eso la comunidad se llama Comunidad Cristiana La Palabra de Fe, porque la fe produce vida en las personas. Amén. Por eso somos esta comunidad, la Comunidad Cristiana La Palabra de Fe, porque hemos entendido que la palabra de Dios tiene vida, tiene poder. En otras palabras, la palabra de Dios está viva y está actuando en nosotros. Es lo que hace la palabra de Dios. Hoy les he compartido la palabra de Dios y sé que después de este día, estas palabras que Dios ha mencionado en su palabra va a estar continuamente en su corazón, en su mente, golpeando y tratando de producir algo. Y digo tratando de producir algo, no es porque no tenga el poder de producirlo. Tiene el poder de producirlo siempre y cuando tú digas, creo en esa palabra. Pero si tú dices, por poco me convence, no importa cuánta palabra hayas recibido, pero porque tú decidiste no creer, simplemente no podrás beneficiarte de esa palabra que tiene poder y vida para cambiar personas. Por eso cuando una persona llega al cristianismo o nace de nuevo, la persona es cambiada de una manera sobrenatural en algunos casos, como el de su servidor, o en muchas personas es gradual los cambios, porque antes estaba en un reino de oscuridad, en un reino de tinieblas, era esclavo, y cuando conoce la verdad, le predican el evangelio, toma la decisión de creer y acepta a Jesús, la Biblia dice que automáticamente es trasladado a un nuevo reino, donde ahora en este reino de luz la persona es libre. En este otro reino de oscuridad la persona está esclavizada por alguien, porque alguien ha cegado su entendimiento y hay pensamientos oscuros que controlan su vida. Pero en este reino la persona poco a poco, al ver la luz, comienza a dejar de hacer prácticas que no debían y comienza a ejercitar y ejecutar prácticas correctas. Y por eso la gente dice, ¿cómo ha cambiado? Porque está en un nuevo reino, porque la palabra de Dios tiene poder y tiene vida y está continuamente actuando a favor de la persona que ha decidido creer. Dile a la persona que te habla, tienes que creer, dile. No es solamente escuchar la Biblia, no es solamente escuchar una prédica.
Hay que creer en lo que la palabra de Dios está diciendo para que tenga efecto en tu vida. Porque solo si has decidido creer, entonces esa palabra está actuando fuertemente en tu vida, a favor de tu vida. Por eso mucha gente está haciendo cambios en su vida. Y no porque le decimos tienes que cambiar, porque aquí no decimos esas cosas, sino por causa de la palabra, por causa del mensaje de Dios que llega a cada corazón. Sus vidas son cambiadas, son transformadas. El gritón ya no es gritón. Si gritaba 100 veces, ahora grita solamente 10 veces al día. Y de aquí a un año gritará solamente una vez al día. Y de aquí a otro año y de repente una vez a la semana. Y de aquí a otro año ya no gritará. Porque hay cambios progresivos en la vida de cada persona. Dile a la persona que está a tu lado, dile, están hablando de mí, dile. Porque yo hago cambios progresivos en mi vida, dile. ¿Cuántos hacen cambios en sus vidas? Es por causa de la palabra, no porque aquí alguien te diga tienes que cambiar. No. La misma palabra que tú lees, la misma palabra que tú escuchas, la misma palabra que has decidido creer, es esa misma palabra que tiene la capacidad, el poder de actuar en tu vida y hacer los cambios. No yo, no el mensaje, sino la misma palabra que tú has decidido creer en tu vida. Ella está actuando en tu vida. Ella está haciendo los cambios que debes hacer en tu vida sin que alguien te diga lo que tienes que hacer. Esa es nuestra palabra de Dios. Es la palabra de nuestro bendito Padre. Tiene poder y está actuando continuamente. Por eso, mis amados hermanos, nunca dejen de hablar la palabra de Dios a alguien. Porque esa palabra que la persona ha escuchado, de repente ha sido sembrada nada más. Y la persona dice, no, todavía no creo, pero ya está sembrada. Lo único que tienes que hacer es volverle a hacerle recordar lo que ya le han hablado, para que siga creyendo poco a poco y llegue un día y diga, ¡sí creo! Y cuando dice el sí creo, el gran cambio estará manifestándose en la vida de esa persona. Así trabaja Dios, así trabaja su palabra. Por eso dice, tiene vida y está actuando diariamente. No te canses de compartirle la palabra a alguien. No te canses de decirle a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos acerca de la palabra. Confiésala, declárala diariamente, porque ella tiene el poder y tiene la capacidad de producir vida, de hacer cambios en cada persona. Todo discípulo ha llegado a entender que el permanecer en la palabra va a producir estas cosas en la vida de una persona. Y todo discípulo también ha entendido que el permanecer en la palabra no solamente te da libertad, no solamente te da vida, no solamente experimentas el poder de Dios manifestándote en tu vida, sino también ha entendido que el permanecer en la palabra hace que puedas llevar mucho fruto, como dice la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 5 dice lo siguiente. El libro de San Juan, capítulo 15, versículo 5, dice la escritura lo siguiente. Jesús, estando con sus discípulos, les dice lo siguiente. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. Dile a la persona que está en la guía, mucho fruto. Dile. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero estando unidos a él, llevamos mucho fruto. Mucho fruto dice la palabra. No dice poco fruto, dice mucho fruto. Pero ¿qué frutos está hablando? ¿Qué clase de frutos? ¿Cuáles son esos frutos? Muchos han utilizado este versículo, escúcheme bien, para manipular personas. Y lo digo con sinceridad porque estuve en un lugar que hacían esto. Usaban este versículo para decir, ¿ves, mis hermanos, cuántas personas has traído? Si no traes personas, entonces es una persona que no produce nada para el reino. Si no traes personas y no le predicas a nadie, entonces tú eres una persona inservible. ¿Por qué? Porque el que es discípulo lleva mucho fruto. ¿Cuánta gente has traído? Nada. Entonces no pasa nada contigo. Así enseñan. Pero déjame decirte algo. Es completamente falso. Porque la Biblia no está hablando de esto. La Biblia no está hablando de traer gente o no traer gente. La Biblia no está diciéndote esto. La Biblia nos habla de llevar fruto, pero ¿a qué llamamos fruto?
para este grupo de personas. Llevar fruto es traer gente. Pero la verdad de la verdad no está hablando de esas cosas. Y mucha gente manipula de esa manera a las personas en muchas iglesias. Yo estuve ahí en una de ellas. Por eso lo digo, por experiencia. La Biblia, cuando nos habla de un fruto, debemos de entender que para que haya un fruto tiene primeramente que haber una semilla sembrada y plantada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? O sea, tú no puedes adquirir un fruto si primeramente no hay una semilla plantada en la tierra para poder nosotros adquirir el fruto. El tipo de fruto que tú quieras adquirir es el tipo de semilla que tú tienes que sembrar. Tú no puedes sembrar papa y cosechar naranjas, porque tú cosecharás papa, porque sembraste papa. No vas a cosechar algo diferente. Cuando la Biblia dice que el que permanece en mí lleva mucho fruto, está hablando de que hay muchas semillas que Él está sembrando en nosotros primeramente. Y por causa de haber sembrado muchas semillas, entonces habrá mucho fruto. Pero el hecho es que entre la siembra y el momento que se lleva fruto, hay un lapso de tiempo llamado proceso. Amén. Se llama proceso. Dile a la persona que te habla, se llama proceso, dile. Y el proceso, amado hermano, es un tiempo que no sabemos cuánto, pero va a tomarse el tiempo para que la semilla pase por el proceso de ser primeramente sembrada, muerta. La semilla tiene que abrirse, se tiene que convertir en una espiga, tiene que salir recién, como que aparenta que está apareciendo algo, sale por la tierra y hasta ese momento todavía no lleva fruto, porque la semilla sigue creciendo, se hace un tallo, salen hojas, le salen ramas, pero todavía no hay fruto, y la planta sigue creciendo y se hace grande, pero todavía no hay fruto. Hasta que llegue el momento real donde va a producir sin que nadie les tenga que decir, produce algo. Y eso es lo que no han entendido muchos. Obligan a la gente a que produzcan algo. Por eso, la falta de conocimiento trae esclavitud para mucha gente. Y mucha gente que ama a Dios se sienten tan frustrados de no producir fruto. Y se sienten tan mal delante de Dios de no poder ni siquiera atraer a alguien a la iglesia. Porque le han engañado y le han dicho de que si no traes, no produces fruto, entonces no eres. Y es falso. Poder entender lo que dice la Escritura. Nuevamente dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Quiere decir de que desde el momento que he sembrado una semilla, ha pasado todo un proceso. ¿Cuánto? No lo sé, pero pasa todo un proceso hasta que esa semilla llegue a ser un árbol, se convierta en un árbol, y empiece a florecer, pero aún todavía no vemos fruto. Solo está floreciendo. Y llegará el momento en que de las flores empezarán a salir mucho fruto. Pero ha pasado por un proceso. Y hay mucha gente que no entiende los procesos. Hay personas que quieren que la gente cambie ya, de la noche a la mañana. Y eso es imposible. Porque hay procesos. Aún cada uno de nosotros estamos pasando por un proceso. Cada uno de nosotros. Desde que la semilla ha sido sembrada en nuestro corazón, en ciertas áreas de nuestras vidas, estamos en el proceso, aunque todavía no vemos manifestado el fruto, pero estamos en el proceso y pronto habrá mucho fruto en esa área de nuestras vidas. Como por ejemplo, una de las áreas de toda persona, de todo creyente, es su carácter. Muchos tienen un carácter terrible, muchos tienen un carácter agradable. Muchos tienen un carácter, mejor ni me acerco. Muchos tienen un carácter que ahuyenta gente. Muchos tienen un carácter que acerca gente.
Muchos tienen un carácter que huele bien. Muchos tienen un carácter que huele, ay, Dios mío. Dile a la persona que está a tu lado, te están hablando. Dile. Yo no sé cuál sea tu carácter. Escúchame bien. Si sea del que atrae o el que aleja, del que huele bien, del que huele mal. Pero solo sé una cosa. Mientras sigas permaneciendo en la palabra, tarde o temprano, la semilla sembrada en tu vida para esa área va a producir un gran fruto. Y el carácter tuyo será cambiado y transformado. No por una varita mágica, porque no existen las varitas mágicas, sino porque estás permaneciendo en la palabra y estás regando esa semilla específica en esa área específica de tu vida. Y hay un proceso, que es lo que tenemos que entender. Porque todo discípulo ha entendido esto. No puede haber fruto si no ha habido primeramente una previa siembra. Y no puede haber fruto porque si ya sembré, entonces muchos esperan. Pero ya le dije, ya le hablé, ya le enseñé, ya le repetí 3 veces y no pasa nada con el hermano o con la hermana. ¿Han escuchado personas así? Todos nosotros hemos escuchado. Y dice que está en el nivel 4 de discipulado. Y sigue igual, pastor. ¿Y qué hacemos con esos hermanos? Yo en mi corazón digo, no he entendido todavía el proceso. Quiere el fruto. Y piensa que porque ya pasó un año, ya tiene que producir. Cuando no es así. Hay procesos. Pueden ser rápidos en algunos. En algunos toma tiempo. Pero de que va a verse el fruto, definitivamente se va a ver el fruto. ¿Cuándo, pastor? Tarde o temprano. Porque está en el proceso. Dile a la persona, estamos en el proceso, dile. Y déjenme decirles algo para responder lo que de antes mencioné, de cómo mucha gente utiliza este versículo para manipular personas. Obligan a la gente a que empiece a hacer algo para el Señor. Obliga a la gente para que vaya y predique, que traiga gente. Es más, he escuchado a personas que dicen, ya mi hermano tiene 5 años aquí, ya deberías de abrir una célula. Ve, abre una célula. ¿Qué haces aquí esperando? Y han conversado conmigo, no son de la comunidad, son de otra iglesia. Y me han dicho, pastor, me están presionando. Y yo no sé qué hacer. Porque dice que ya tengo más de 5 años, ya debería de abrir una célula. Y yo le digo, amada hermana, amado hermano, no se impaciente. Usted va a abrir la célula sí o sí, cuando usted esté preparado, preparada. Cuando usted sepa que es el tiempo de producir. No antes. No antes, porque una de las preguntas que yo hago es, ¿qué vas a enseñar? ¿Vas a ser ejemplo? Porque si vas a empezar a enseñar y no vas a ser ejemplo, mejor no enseñes. Porque uno enseña con su ejemplo, con su vida misma. Y ahí es donde digo, hay un proceso que debemos de entender, que debemos de pasar para empezar a hacerlo. Hay otros que ya están preparados y se lanzan a la piscina. Gloria a Dios por ellos. Porque hay quienes crecen más rápido, otros quienes crecen y toman tiempo. Pero siempre digo, ustedes van a traer gente cuando ustedes estén llenos del vaso. Me han traído un vaso con agua. Mi tarea es llenar el vaso. Ustedes van a producir fruto cuando el vaso comience a rebalsar de conocimiento. Y ustedes mismos van a hacerlo sin que alguien se les diga. La razón como hemos crecido no es porque hemos dicho traigan gente. La razón como hemos crecido no es porque hemos salido a hacer evangelismo masivo. No. La razón por la cual hemos crecido y estamos creciendo es porque estamos llenando los vasos del conocimiento de la palabra de Dios. Y es la misma palabra la que está tan llena en sus vasos que ustedes mismos comparten la palabra de Dios a cualquier persona que se le acerque a sus vidas. ¿Sí o no? Y todavía les preguntan, ¿y dónde enseñan eso? ¿A qué universidad has asistido? No, yo llevo discipulado nivel 1. ¿Solo el 1? Sí, el 1 nada más.
Porque nuestra preocupación es llenar sus vidas del conocimiento de la palabra de Dios. Porque sabemos que si la palabra de Dios está llena en sus vidas, ustedes mismos van a compartir la palabra a cualquier persona que pueda acercarse a su vida. Ese es el verdadero discipulado. No es aquella que presiona, no es aquella que obliga, no es aquella que insiste a que haga el cambio. Yo he entendido de que los verdaderos cambios toman tiempo, porque están pasando por un proceso. Hay incluso personas que se desesperan y dicen, pero ya, pastor, ¿hasta cuándo? Van 5 años ya. Desde que yo entré a la comunidad, esa persona sigue igual, no cambia. Solo sé de que la semilla ha sido sembrada y mi tarea es regarla continuamente. Porque si yo la riego continuamente, tarde o temprano va a haber fruto. ¿Cuántos dicen amén? Va a haber fruto, tarde o temprano. No pidas cambios en una persona porque simplemente está en el proceso. Llegará el momento que verás los cambios. Porque si fuera así, a mí me gustaría que ya hayan cambiado los que están aquí con 8 años conmigo. Pero muchos siguen igual. Otros están en el proceso. Pero yo no les digo, ya hermano, usted está acá con 8 años, ya, debería ser pastor. No les digo esas cosas. Ganas me gustaría. Pero he entendido que hay el proceso que cada persona está pasando y viviendo, porque la Biblia dice, si permanecéis en mí y yo en ti, entonces llevaréis mucho fruto. Y llevar mucho fruto implica siembra, implica regar, implica abonar, implica esperar el tiempo indicado para que produzca. Así funciona la palabra de Dios. Ese es el verdadero cristianismo. Cuando Jesús les predicó a sus discípulos, solo enseñaba, sembraba la palabra, regaba la palabra, abonaba la palabra continuamente en sus discípulos. Les decía una y otra cosa, les decía una y otra vez lo mismo, les repetía la misma historia con diferente parábola, les hablaba de lo mismo con diferente parábola, continuamente. ¿Cuántas horas? 10,000 horas. Dile a la persona, 10,000 horas. Ahora pregúntale al hermano, ¿cuántas horas de discipulado tienes ya en tu vida? Dile. ¿Cuántas? Versus 10,000. ¿Y quieres ver cambios? Como le digo a alguien, no te pases. Los del tercer nivel. A ver, mis amados del tercer nivel, los que están en la primera promoción del tercer nivel, ¿cuántas horas de discipulado ya han llevado ustedes? ¿Cuántas horas de tercer nivel? Flavio, ¿cuántas horas ya llevas? ¿300? Yes. 300 horas nada más. Y piden que haga cambios contra 10,000 horas de discipulado. No te pases. ¿Se dan cuenta? Queremos ver los frutos ya. Y solo han llevado 300 horas. Los hermanos de tercer nivel, los que están en la primera promoción de tercer nivel, solo tienen 300 horas. Estamos hablando de 6 años. 1 hora semanal, que viene a ser 50 semanas por 6 son 300 horas. Desde el primer nivel. Y todavía no terminan el tercer nivel los hermanos. Todavía no entran al cuarto nivel. Todo discípulo que hace discípulos ha entendido que mientras la persona permanezca en la palabra, tarde o temprano llevará mucho fruto en su vida. Antes éramos solo 25 personas. Miren cuántos somos, hemos crecido. Porque continuamente les hablo y les lleno sus vasos de la palabra. Mi tarea es llenar sus vasos de la palabra. ¿Quieres ver cambios en las personas? Llena sus corazones de la palabra. Entonces verás los cambios en ellos. Pero tienes una tarea, llenar los vasos.
Hay quienes quieren ver cambios y no llenan nada. No agregan ni una gota. Hay quienes quieren ver cambios, pero ni siquiera se atreven a poner su gota de agua en el vaso. ¿Quieres ver cambios? Llena los corazones de la palabra. Entonces verás cambios. Verás cambios en tus hijos, verás cambios en tu pareja, verás cambios en tu familia, verás cambios en los hermanos, verás cambios, pero tienes que llenar la palabra en sus corazones, tienes que regar la palabra en sus corazones, tienes que abonar la palabra en sus corazones y tienes que entender que hay un tiempo específico para que puedan producir. Dile a la persona que está a tu lado, te están hablando. El fruto es el resultado del proceso de una semilla. Simplemente eso. No puedo ver un fruto si no he entendido que esa semilla está pasando por un proceso todavía. Y no miraré ese fruto hasta que no entienda que esa semilla terminó su proceso. Miren lo que dice Marcos, capítulo 4, por favor. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No es que yo me esté inventando algo en cuanto a hablar de este proceso, sino más bien la misma palabra de Dios se afirma a sí misma con este concepto. Marcos capítulo 4, por favor, versículo 26. Marcos 4, 26. Dice, así es el reino de Dios. O sea, igual, semejante, parecido. Dice, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y luego dice, y duerme y se levanta. ¿Cuánto? ¿Una vez? No, varias veces. Duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota. Y luego crece. Sin que él sepa cómo. Porque está pasando por un proceso la semilla. Y luego dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Y miren lo que dice la Escritura. Primero, hierba. Luego, espiga. Después, grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, entonces se mete la hoz. En otras palabras, hay todo un proceso que la semilla pasa para poder ver el fruto. No te desesperes cuando no veas el fruto todavía. Significa que tienes que seguir regando. Significa que tienes que seguir. Escúcheme bien, hay algo que me estoy olvidando. La semilla no solamente es plantada o sembrada, no solamente es regada, sino también la semilla tiene que ser labrada, cultivada. Porque la mala hierba aparece cuando la semilla está creciendo. ¿Y cuál es la tarea de la mala hierba? Ahogar la planta para que no produzca fruto. Y la tarea nuestra es labrarlas, la planta, cultivarla, quitar las malas hierbas que comienzan a crecer alrededor de la planta. ¿Y saben cómo se llama ese proceso? Desde que es sembrada hasta que llega a fruto, se llama discipulado. Porque en el discipulado hablamos cosas que no compartimos aquí desde el púlpito. Aunque comparto algunas cosas pequeñas, pero en el discipulado es más profundo. Porque llevamos horas y horas de estudio por cada tema. ¿Qué hacemos los maestros? Quitamos la mala hierba que continuamente aparece alrededor de la planta. Y llamamos mala hierba a los pensamientos que no son correctos, que muchas veces tratan de opacar el concepto de la palabra de Dios. Labramos, cultivamos la planta. Dios nos ha dado un huerto. Cuando Dios creó al hombre, antes de crearlo, creó un huerto. Y en el huerto lo puso y le dijo, guarda y labra el huerto. Dios te ha dado un huerto. Es tu corazón. Es tu corazón. Ahí es donde tienes que sembrar la palabra de Dios.
Ahí es donde tienes que regar la palabra de Dios. Ahí es donde tienes que quitar la mala hierba. ¿Y cuál es la mala hierba? Las faltas de perdón. Hay quienes nos ofendemos tan rápidamente por algo tan simple. Por eso, la siguiente característica de un discípulo es de que todo discípulo es una persona que ama a su semejante. Vamos por favor al libro de Juan capítulo 13 y con ella vamos a ir terminando y luego la próxima semana vamos a continuar. Juan capítulo 13, versículo 34 dice lo siguiente. Un mandamiento, Juan 13, 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Si tuviereis amor, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mi amado hermano, una de las grandes características de todo discípulo es que ama a su hermano. Pastor, yo lo amo, pastor. Yo amo a mi hermano, yo amo a mi hermana. Sí, yo la amo. Lo mastico, pero no lo paso, pero al menos lo mastico, dicen algunos, ¿no? La Biblia habla de amarnos los unos a los otros. Pero el gran problema es que muchas veces nosotros no sabemos lo que es amar, porque no conocemos lo que es el amor. Muchas veces tenemos conceptos tan errados y espero volverles a refrescar la memoria en cuanto a los conceptos de amor, porque hay 4 palabras para amor y muchas veces usamos estas palabras tan fácilmente. Decimos cómo amo la pizza o cómo amo, ¿no?, los videojuegos, y usamos la misma palabra para decirle a alguien que la amo o que lo amo. Hay 4 palabras en el griego para la palabra amor. Número 1, estorgos. Número 2, eros. Número 3, fileo. Y número 4, ágape. ¿Con cuál de los 4 amores estás amando a tu prójimo? ¿Con cuál de ellos? Porque los 4 significan amor. Y cada uno tiene un concepto completamente diferente y una práctica completamente diferente. Hay parejas que se profesan amor y no saben el concepto de amar. Y por ende fallan y fracasan en amar a su pareja, porque no conocen. Recuerdo que estaba ayudando a una pareja en un matrimonio y estaba compartiendo con el esposo y le hablé sobre estos 4 tipos de amor, porque él me dice, yo quiero regresar con mi pareja. Ellos estaban separados mucho tiempo y quiero regresar porque yo la amo. Y yo le digo, ¿qué es amar? Y no me supo responder. Me dijo muchos conceptos que no tienen nada que ver con el amor. Yo le digo, ¿tú sabes que existen 4 tipos de amor? Dime con cuál de estos tipos de amor tú la amas. Y le expliqué los 4 tipos de amor. Y me dijo, yo no sabía que existían 4 tipos de amor. Sí, existen 4 tipos de amor. Pero hasta donde yo veo, tú amas a tu pareja con el segundo amor llamado eros, no con el verdadero amor. Y eso te impide que tú puedas ser realizado en tu matrimonio, porque tienes un concepto equivocado de lo que es el amor. Y nosotros muchas veces tenemos un concepto equivocado del amor, por eso es que muchas veces no podemos amarnos los unos a los otros, porque no hemos entendido los conceptos del amor. Y la Biblia dice que el que ama ha conocido a Dios. Pero si tú no puedes amar es porque todavía no conoces a Dios. Sabes de Dios, pero no conoces a Dios. El que sabe de Dios no puede amar,
Porque la única manera de amar es conociendo a Dios. Porque Dios es amor. Si tú solo sabes de Dios, quiero animarte a que lo conozcas. Quiero animarte a que busques para conocerlo. Porque solo el conocer a Dios te conlleva a amar verdaderamente. Pero el saber de Dios no te conlleva nada. Solo sabes de Él. El que ama ha conocido a Dios. Y en esto conoceréis que sois verdaderamente mis discípulos, que os améis los unos a los otros. ¿Con qué amor estás amando a tu prójimo? ¿Con el amor ágape? ¿Con el amor filial? ¿Con el eros, que es el amor egoísta? Yo te amo si tú me amas. Si tú no me amas, yo tampoco. Si tú me das esto, yo estoy contigo. Pero si tú no me lo das, se acabó. Si tú eres nice conmigo, entonces soy nice contigo. Si tú no eres nice conmigo, entonces yo no soy nice contigo. Saben que muchos creyentes actúan así. Si tú te ríes conmigo, yo me río contigo. Pero si tú andas enojado conmigo, yo también he enojado contigo. Si tú me saludas, yo te saludo. Si tú no me saludas, yo tampoco te saludo. Saben que muchos creyentes practican este tipo de amor inconscientemente. Y digo inconscientemente porque no conocen los conceptos del amor. E inconscientemente practican estas cosas. Hoy, que es un día muy importante, quiero invitarte a que te pongas de pie. Y quiero a la vez también pedirte